Y es aquí cuando entra entonces la predicación o la novedad de la predicación de Jesús. Allí donde todo ha fracasado, Jesús viene a enseñar, hermanos, el nacimiento tras la muerte. Por eso el acto de Jesús de bajar a las aguas es un inicio, es un acto simbólico de decir lo que ya murió, eso que ya no hay más por hacer, que lo único que se espera es la muerte. Jesús viene a enseñar el nuevo nacimiento. Jesús no espera juicio, sino espera vida. Su mensaje no es restaurar o reformar. Jesús, según esa lectura, no es decir, no es seguir insistiendo en la conversión del pueblo, porque han pasado 500 años o más o menos, y ese ha sido el discurso, la invitación, y no ha habido respuesta. Jesús ya no espera la conversión de las personas, no pretende transformar, no es un reformista Jesús, o mejorar aquello que ahora existe. Él no quiere, por eso en el mismo evangelio va a decir Jesús, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni a la inversa, ¿verdad? Jesús dice, es importante que todo cambie. No se puede el mensaje dar en los mismos formatos de antes, en la misma manera que antes, porque tarde o temprano este mensaje que es nuevo, que es distinto, va a terminar rompiendo los odres en el que se está depositando este mensaje. Entonces Jesús, Él ya no espera, Él pretende en esta, digamos, novedad, cambiarlo todo. Jesús quiere poner, digamos, hoy el mundo al revés. Jesús pretende con su mensaje y su predicación y su vida misma, que va a terminar en el ofrecimiento en la cruz de su vida, hacer un cambio radical de este mensaje. El judaísmo de Juan, situado en el contexto de la alianza, que es de donde Juan y todos los profetas han abrevado para decir y hablar, juzgaba imprescindible la conversión. El hombre retornaba a ese tiempo de misericordia de Dios que era la alianza, uniéndose al mismo tiempo con los justos del pueblo. Al final de esa línea, pero aún dentro de esa misma, Juan el Bautista ha proclamado en Israel el jubileo penitencial definitivo, la conversión antes del juicio. Es lo único que nos queda, decía Juan. Jesús entonces rompe con ese modelo. Jesús ha roto con ese modelo, y el tiempo de la conversión ha sido incapaz. Jesús va a decir, el tiempo de la conversión fue insuficiente. Ya no podemos seguir creyendo en esa parte de la conversión porque ha sido insuficiente. No ha sido capaz de transformar realmente a los hombres. Pero allí donde los hombres no pueden realizar ese cambio tan esperado, Dios ha desplegado, hermanos, en la persona de Jesús su misericordia creadora. Por eso Jesús no comienza pidiendo conversión, sino que anuncia la acogida del reino de Dios. Por eso el Evangelio de Marcos, que para muchos es el Evangelio donde toman los demás Evangelios, lo primero que Jesús dice, no invita a la conversión, al estilo de Juan el Bautista. Es lo que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creed al Evangelio. Por eso Jesús, repito, no invita a la conversión, sino a la acogida del reino. Esto supone que Jesús ha superado el camino de la conversión, no porque la conversión sea mala en sí mismo, sino porque no ha dado fruto que se ha esperado, que el Señor ha esperado mucho tiempo y que no ha habido fruto como Él quería. Jesús ha recorrido hasta el final con Juan el Bautista esa trayectoria y se ha dado cuenta que no tiene mayor futuro. Allí, entonces, donde resulta inútil o imposible hablar de conversión, surge la gracia de Dios. Jesús ofrece el reino de Dios. Lo valioso no es aquello que los hombres puedan realizar, que en ese tenor Jesús entendía la conversión. Y esa es una de las razones por las que Jesús dice la conversión ya no se puede seguir esperando en este formato, porque la conversión es un acto que surge del ser humano. Y el ser humano ha fracasado, por más intentos, a través de todo lo que el judaísmo invitaba, y el hombre ha querido y se ha esforzado y ha hecho, siempre es un esfuerzo personal, siempre es un esfuerzo de él hacia Dios. Y Jesús
dice, ya no se puede esperar eso. Lo valioso entonces no es lo que los hombres puedan realizar, lo valioso es el regalo de Dios. Lo que capacita a las personas para ser transformadas no es lo que podamos hacer, no es nuestras fuerzas, sino es la gracia de parte de nuestro Dios. Esto nos sitúa entonces en el centro mismo del mensaje de Jesús. Esto nos rescata el mensaje primordial de Jesús, allí donde el camino del reino se ha expresado como un tiempo de bodas. Por eso, cuando a Jesús le reclaman los fariseos y algunos seguidores de Juan, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? ¿Por qué ellos no hacen penitencia como los discípulos de Juan y otros discípulos, y tus discípulos no hacen eso? Y Jesús le dice, es que ellos no están en esa condición. Ellos no están llorando su condición incambiable. Ellos no están llorando el fatídico futuro. Ellos ya viven en una nueva realidad. Y en esa realidad hay gozo, hay vida, hay esperanza. Jesús no ha comenzado diciendo entonces convertidos, sino Jesús empieza a decir bienaventurados. Jesús les dice bienaventurados y empieza a implicar y empieza a hablar sobre quiénes son bienaventurados. Conversión implica entonces un gesto humano, y lo que propone Jesús, la bienaventuranza, en cambio, es una gracia que supera la capacidad de todo ser humano. Esto significa que a los ojos de Jesús la conversión entonces resulta imposible. Las antiguas llamadas no fueron oídas de parte de los profetas. La vida se encuentra al borde del juicio, es lo único que puede esperar el pueblo. Humanamente no queda más que el anuncio de la ruina de la predicación, no solo del Bautista, sino de toda una tradición que se ha venido dando. Pues allí donde fracasan todos estos caminos de los hombres, Jesús tiene el valor de proclamar, y ha proclamado un camino de pura gracia. Y esto es lo radicalmente diferente que va a traer Jesús de su mensaje. Ya no es lo mucho que podamos hacer, sino es qué tanto y con qué capacidad acogemos la gracia de Dios. Porque recibir la gracia también se necesita hacer de una manera adecuada.